tetero. Bueno, es muy fría, no, en verano se siente ya el ambiente. Estamos. No te oigo, Juani, pero porque estás enchufado, pero tú, si estamos por la cabecera. ¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Objetivo. Como les había anunciado estos días, vamos a hablar hoy de alimentación transgénica. Eso seguramente que les suena, porque cada vez oímos hablar más de ello, pero vamos a entrar en profundidad hablar sobre este asunto, y lo vamos a hacer con una mesa compuesta hoy por Faina Brenes, experta en soberanía alimentaria y agroecología. ¿Qué tal, Faina? Hola. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Sofía Menéndez, ya la conocen, es periodista ambiental y coordinadora de los cafés científicos. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes. Entre otras cosas. Gracias. La mujer orquesta. Sí. También Juan Felipe. Mira que puse Juan F, que me voy a acordar. Juan Felipe Carrasco, experto en biotecnología y que es además el ponente del próximo café científico. Así es, mañana por la noche, mañana jueves 27 por la noche y el martes que viene, a las 7 de la tarde, en La Silla. El martes otra vez en La Oliva, en este caso. Muy bien. Y Carmelo Padilla, que es coordinador de la tienda natural. Buenas tardes, Carmelo. Buenas tardes. Bienvenido a los cuatro. Bueno, como ven, tenemos aquí, Sofía, un abanico amplio de personas, de opiniones y bueno, que se mueven en el ámbito de la alimentación ecológica, de la alimentación sana, porque yo creo que lo importante y lo primero es saber, Juan, ¿qué son los alimentos transgénicos? Eso es lo primero. Sí, porque si no, empezar a hablar sobre algo que casi seguro que muchas de las personas que nos están viendo ahora han oído hablar, saben que es algo que no les suena bonito, que no les apetece comer, pero muchas veces no sabemos definirlo. Y vamos a hacerlo de manera muy sencillita. Todos los seres vivos tenemos en cada una de nuestras células un ADN, lo que conocemos como cromosomas, y un transgénico consiste en coger un segmento de ADN de una especie y transponerlo a otra especie, como si cogiéramos, por ejemplo, el ADN de una araña y se lo metiéramos a una lechuga, o de una garrapata y se lo metiéramos a una fresa. Es decir, cuando yo me coma ese vegetal, sin quererlo y sin que me informen de ello, porque ahora veremos cómo funcionan las leyes en este tema, estoy comiéndome también genes de otra especie que jamás se hubiera mezclado genéticamente con ella. No nos imaginamos que una cebra pueda enamorarse de un gladiolo, pero sin embargo, a través de la ingeniería genética se está consiguiendo mezclar especies muy alejadas en la escala evolutiva. El ejemplo real, concreto, de lo que estamos comiendo en España es el maíz transgénico y la soja transgénica, que luego iremos detallando. Por lo tanto, se trata de un maíz y de una soja en cuyos genes se han introducido, o en cuyo ADN se han introducido genes de otras especies. Y en este caso se trata de virus, bacterias y hongos. Será un poco tremendo, ¿no? Pues suena virus, ya tremendo, virus, tremendo y asqueroso, claro. Pero es que es lo que es. ¿Y es lo que estamos comiendo? No todo lo que estamos comiendo es así, pero en gran medida gracias a que una resistencia social y un trabajo público a gran escala ha conseguido parar el que toda la alimentación sea transgénica. Si no fuera por grandes grupos ecologistas, por la sociedad civil movilizada, por todas las asociaciones de agricultura sostenible o de soberanía alimentaria locales, tanto a nivel nacional como europeo, ya estaríamos, si por Monsanto, Pioneer, Syngenta, BASF o Bayer, las grandes multinacionales del sector, fuera, ya estaríamos comiendo transgénicos por todo. Sin embargo, hoy en día solo es maíz y soja. Si no lo paramos, pronto serán también tomates, pronto serán papas, pronto será trigo, y estamos a tiempo de pararlo si nos movilizamos. Y a esa movilización y a esa resistencia social contribuye este programa. Es decir, el hecho que hoy nos hayas recibido en tu casa también contribuye al hecho de que muchas personas van a decir: uy, yo de eso no quiero. ¿Qué hay que hacer para pararlo? Y si quieres luego hablamos de cómo podemos evitar comer transgénicos. Por lo que estás contando, hablas del maíz, que el millo, que decimos aquí, y hablas de la soja
Pero todo el millo y toda la soja que comemos son transgénicos. ¿Y cómo saber cuál sí y cuál no? Pues no todo el millo que comemos es transgénico. España, en su conjunto, es un gran productor de maíz, o un productor mediano de maíz, digamos. Se calcula que hay entre 350 y 400.000 hectáreas de maíz en España. De ese, hasta hace unos años, 5, 10, 15, 20, 25% era transgénico. Este año estamos ya en el 45%. 143.000 hectáreas es la superficie oficial de transgénicos según el Ministerio. Cifras que no tienen ninguna fiabilidad, puesto que están elaboradas no por un análisis independiente del gobierno, sino por las propias multinacionales que le mandan un email o un fax a la consejería de turno, la cual lo reenvía al ministerio diciendo: en mi comunidad hay tantas hectáreas. Pero vamos a decir que hay unas 140 a 150.000, es decir, un poquitín menos que la mitad del maíz de España es transgénico. La mayor parte de ese maíz va a alimentación animal. Por lo tanto, yo me como el transgénico con la salchicha, con la morcilla, con la carne, con el huevo, con el yogur, con el queso. Ahí es donde me lo estoy comiendo, salvo que sean ecológicos, porque en ecológicos está prohibido incorporar transgénicos al pienso de los animales. Pero España importa además otros 4 millones de toneladas de maíz del extranjero, fundamentalmente de las Américas. Hablamos de Brasil, Argentina, Paraguay y Estados Unidos fundamentalmente. Estos países, tanto en Estados Unidos como en sus sucursales políticas, que son los otros países que he mencionado, están cultivando transgénicos a gran escala, es decir, que se calcula que el 70, 80, 90% de la superficie de sus maíces son transgénicos. Por lo tanto, de esos 4 millones de toneladas, la inmensa mayoría de lo que nos llega es transgénico. Y de ahí sí que hay una parte que va a la alimentación. No tanto en el botecito de maíz con granitos que me echo a la ensalada, sino en los derivados del maíz que se incorporan a los alimentos industriales. Véase isoglucosa, jarabe de glucosa, maltodextrinas. Hay toda una lista de subproductos del maíz que se incorporan a nuestros alimentos, de tal manera que se calcula que del conjunto de los alimentos industriales preprocesados, el 70% lleva derivados de maíz o de soja, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría del maíz que se importa es transgénico y que de la soja pasa más o menos lo mismo, significa que un alto porcentaje de los alimentos que nos vende la Nestlé, la Unilever, la Kraft, las grandes multinacionales de la alimentación, contienen derivados de maíz transgénico. Y de la parte de derivados animales, leche, carne, huevos, etcétera, la inmensa mayoría, salvo que sean ecológicos, están alimentados con transgénicos. Dicho de otro modo, nos están obligando a comer una alimentación cargada de transgénicos sin habernos consultado, sin habernos preguntado nuestra opinión, imponiéndonos una dictadura alimentaria que no corresponde a los deseos de la ciudadanía y, peor todavía, los transgénicos que están en nuestros alimentos se han autorizado en unos procesos legislativos y jurídicos a nivel europeo y español totalmente fuera de la norma, con una cantidad de irregularidades y de ilegalidades increíbles. Una de ellas es que los paradigmas de aprobación de transgénicos pasan por unos estudios previos sobre animales, sobre ratones, etcétera, que no corresponden en nada a lo que sería necesario. Y termino diciendo que para que un animal desarrolle una enfermedad por comer transgénicos se calcula que es esperar 4, 5, 6 meses, cuando el 99% de los test que hace la industria y que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria le da por bueno a la industria, solo llegan a un mes y pico, máximo 6-7 semanas. Es decir, que nunca aparecerá el efecto de haber comido ese transgénico en ese ratón, cuando sin embargo se sabe, porque algún científico independiente se ha arriesgado y contra marea ha conseguido hacer unos estudios mucho más largos, etcétera, se sabe que los efectos empiezan a llegar al 4.º mes. Es decir, comemos algo peligroso, nos obligan a ello y no nos permiten decir que no, porque la ley de etiquetado, que si quieres luego hablamos de ella, no nos informa suficientemente. Tenemos que hablar de muchas cosas, pero Faina, hablaba Juan de la que nos están obligando a comer. Es un poco la filosofía de la soberanía alimentaria, que comamos lo que nos permita comer lo que queramos, ¿no? Y no nos obliguen. Sí, bueno, la soberanía alimentaria está muy enlazado con lo que está comentando, porque es el derecho a decidir sobre las políticas agroalimentarias, es decir, que nosotros podamos decidir qué se está cultivando, de dónde viene el origen, qué fitosanitarios, qué agrotóxicos están utilizándose para sacar esos cultivos adelante, qué procesos industriales, con qué aditivos estamos llevando a nuestras mesas, a nuestra alimentación, qué le estamos dando a nuestros hijos. Porque es cierto que somos lo que comemos, pero ahora mismo somos lo que marca la industria, lo que marca los intereses de grandes transnacionales
que están jugando con nuestros nutrientes, con nuestra alimentación, con nuestra vida, como si fuera cualquier otro objeto sujeto a especulación. España es, en Europa, un país líder en transgénicos, a pesar de que España y Portugal. Yo estaba viendo un mapa hoy, estaba viendo América, prácticamente, quizás por esas plantaciones de millo que hay tan grandes, pero en Europa es España y Portugal quienes lideran un poco este tema, porque en el resto de Europa se respeta bastante el no cultivo de transgénicos. En la Unión Europea, en los 27 estados, si no me equivoco, ya somos 27, aunque uno se despista y esto aumenta, Sí. pero en principio está autorizado en toda la Unión Europea, pero solamente dos países, España y Portugal, concentran el 90% de los cultivos, y sobre todo España, con 143.000 hectáreas de un total que no llega a las 170.000 en toda la Unión Europea. Un poquito en Eslovaquia, un poquito en República Checa, pero digamos no superficies a gran escala ni a nivel comercial de miles de hectáreas. Pero, como tú bien decías, una gran cantidad de países se oponen a ellos y, concretamente, 8 países europeos, Francia, Alemania, Hungría, Austria, etcétera, los han prohibido directamente. El Estado francés, hace 15 días, reiteró la prohibición del maíz de Monsanto, maíz que se llama MON 810, reiteró la prohibición de siembra en Francia, por entender que eso, primero, atenta contra el deseo mayoritario de la sociedad civil y, segundo, atenta contra la producción sostenible de maíces franceses. Carmelo, la gente cuando va a la tienda natural, tú que eres pionero, además, no sé si casi decirte atrevido, porque ¿cuántos años hace que está abierta la tienda natural? Sí, llevamos ya en alimentación sobre 14 años. 14 años, o sea que de esto, vamos, ni flores en aquella época, ni nos preocupábamos, queríamos comer y ya está. Ahora es verdad que hay una cultura cada vez mayor, una preocupación cada vez mayor, pero bueno, tú que en aquel momento rompiste esquemas, ¿has notado en estos 14 años eso? Una preocupación, un aumento de vecinos, de ciudadanos que se acercan a la tienda natural porque quieren saber qué están comiendo y comer sano. Sí, indudablemente ha habido una evolución en positivo hacia la alimentación responsable. Es decir, hay muchos casos en los cuales a las personas se les hace más difícil el acceder a la alimentación en su totalidad de la familia, pero hay una preocupación de fondo que desgraciadamente no lo pueden hacer en la totalidad, pero la preocupación con los niños, que suele ser la sensibilidad mayor. Y en ese aspecto hay una preocupación, y a nivel general ha habido una evolución pues muy considerable, es decir, porque el conocimiento es mucho mayor, es lo que aprecio. Yo recuerdo de ir en alguna ocasión, que creo que coincidimos, en alguna feria en FEAGA, por ejemplo, y poníamos algún stand y hablábamos de biológicos, de transgénicos, y la gente era como, yo siempre hago un símil con lo que me imagino yo que podía ocurrir cuando conquistaban sitios que llevaban el ejército y a alguien para convencerlos de las convicciones religiosas, tener convicción. Pues yo era lo mismo, era como hablar algo, me imagino... Predicando en el desierto. Sí, porque hablabas de algo que había un desconocimiento. Yo noto que ha habido una evolución bastante, o sea, una preocupación mayor por parte de las personas hacia las cosas. No que yo se los tenga que decir, sino que ellos están preocupados y vienen ya con más formación. Claro. En esa parte tengo así una lectura positiva. Es verdad que cuando hablamos de este tipo de productos ecológicos, biológicos, certificados, siempre todos pensamos en que se nos va a encarecer mucho la cesta de la compra. ¿Por qué pasa esto? Cuando es lo natural. Sí, lo normal sería que fuera lo más común a la hora de alimentarnos. Al ser no solo lo más común, hay unas producciones menores, hay unos costos diferentes, hay una diferencia del producto en sí. No es un producto intensivo, tiene las calidades del producto es diferente. Y no solo eso, yo siempre digo, por ejemplo, un agricultor ecológico tiene que pagar unas tasas por no contaminar. Es decir, estamos el mundo al revés, ¿no? Por no contaminar. Yo por tener una tienda con productos ecológicos tengo que pagar unas tasas, es decir, para estar dentro de un... Más que un supermercado... Sí, para estar dentro de un consejo regulador que me inspeccione mis productos o el agricultor que le inspeccione su finca, estamos dentro de un consejo regulador que estamos sujetos a ese tipo de inspecciones, que es un control, yo creo que de respeto hacia lo que vendemos, ¿no? Pues tenemos que pagar unas tasas, es decir. Entonces, luego los movimientos son menores y las producciones son menores, pues siempre hay unos costos mayores y hay una diferencia en precios, está claro.
que si hubiera un mayor consumo, estarían los precios mucho más cerca, y de todas maneras se ha ido acercando los precios. En lo fresco a lo mejor hay un poco más de diferencia, pero en lo envasado, sobre todo Fuerteventura, que tenemos una distancia. Pero yo creo que a nivel de productos envasados, yo tengo pastas, tengo productos de alimentación cotidianos que están en un precio muy asequible, y es cuestión muchas veces de racionalizar lo que se compra, los consumos lo que vamos a consumir. A veces la gente, si hace los números, igual le sale muy cercano, mucho más cercano de lo que se piensa. Lo se compra, muchas veces vas y compras muchos kilos de una cosa y tiras un montón porque se te estropea, porque no necesitabas. En cambio, si compras 4 manzanas y te comes 4 manzanas, no tiras ninguna, te las comes, las que necesitas, y es un consumo más responsable, más racional. No, ya te lo curas en salud. Antes de darte la palabra, Sofía, a raíz de esto del precio, es que hay que decir que los transgénicos, Juan, lo que hacen es engordar, es decir, supongo, si el millo tiene un tamaño, pues esto hace un super grano de millo que hace que coma... Pues mira, siento tenerte que desmontar ese mito, pero que por otra parte es un mito que ha sembrado la industria. Es decir, no es un azar que todo el mundo se crea que los transgénicos son plantas gordas, grandes, bonitas, con aspecto plástico, etcétera. Es que no hay nada de ello. Los genes que se han tocado, que se han manipulado, no son los genes ni de la producción, ni del engorde, ni de nada. Son genes, en el caso del maíz, de resistencia a un insecto. Es un gen que hace que cuando muerde un insecto a la planta, emite un veneno y lo mata. Ese veneno, que por otra parte también afecta a mamíferos, y se nos está intentando esconder eso, no vaya a ser que nos concienciemos de que también somos mamíferos y por lo tanto estamos sujetos a ese veneno, ¿no? Por lo tanto, no se trata de genes de producción. De hecho, los datos en España de producción de transgénicos después de 12 años demuestran año tras año, comarca a comarca, concretamente en Aragón, Cataluña y Albacete, que es donde se centra la mayor parte de la producción, que no produce 1 kilo más la variedad transgénica con respecto a la no transgénica equivalente, la cual se llama isogénica. Ni 1 kilo más. Es decir, no hay más producción, lo que pasa es que al agricultor este maíz supuestamente le va a impedir echar insecticida y el no transgénico le va a tener que echar insecticida, lo cual tampoco es verdad, porque al final los insectos están creando resistencia a ese tóxico transgénico, muriendo igual, y acabas recurriendo igual al insecticida, con lo cual te comes un transgénico que además lleva venenos. Y en Estados Unidos, después de ya casi 20 años de experiencia con la soja y el maíz transgénico, se ha demostrado, y reiteradamente se sigue demostrando, que la producción de soja es del orden de 5% inferior a la no transgénica. Es decir, la transgénica produce hasta menos, por una serie de incertidumbres genéticas que tienen que ver con que se rompen antes los tallos, etc. Por lo tanto, no es verdad que produzcan más, como no es verdad que la agricultura ecológica produzca menos. Lo que sí es verdad es que la agricultura ecológica se la castiga financieramente y a la convencional y transgénica no se la castiga, y lo que sí es verdad es que se subsidia de manera absolutamente brutal el consumo de fertilizantes, venenos y transgénicos a la agricultura convencional, mientras que a la ecológica tiene que pagar muy cara todos sus insumos, su semilla, etcétera. Y que el petróleo que incorpora la agricultura industrial de manera muy masiva con respecto, mira, hablando de petróleo aquí en Canarias, ¿no? Qué momento más importante de la historia. El petróleo de la agricultura industrial está altamente subsidiado, y la agricultura ecológica necesita más input humano, más mano de obra, la cual no puede ser subsidiada por definición. Por lo tanto, yo desmontaría el mito: los transgénicos ni producen más y por lo tanto no son la solución a ningún problema de falta de alimento en el planeta, y desde luego no es que sean más baratos en su producción, es que a lo ecológico, a lo que no destruye el planeta, a lo que mejora el cambio climático, a lo que crea una justicia social en el campo, se le está penando financieramente. Ese es el problema y ese es el escándalo. Sofía, si fuéramos conscientes realmente de... Porque ahora me gustaría que habláramos del daño que nos produce comer un transgénico, y si hay pruebas de los efectos que puede tener, evidentemente tendríamos mucho más cuidado, ¿no? Dice que somos lo que comemos, pero sí, bueno, no sabemos lo que comemos, no sabemos lo que somos, ¿no? Hay una canción muy buena del trío Zapatista que dice: esa señora que va por ahí tiene cara de lechuga. Está claro que somos lo que comemos, y además es que qué importante, para nosotros el medicamento es nuestra comida realmente, ¿no? Es decir, tomas determinados comida, pues vas al baño bien, te sientes a gusto,
apetito, hay alimentos que te quitan el dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Y yo creo que tenemos que ser conscientes, ¿no? La cantidad de niños que hay ahora mismo, pues con diabetes, con un montón de problemas por culpa de la comida que le estamos dando, ¿no? Y un poco yo también, lo cuentas muy bien tú, y no hace falta la interrelación que están metiendo el petróleo en los alimentos, ¿no? Yo recuerdo uno de los primeros reportajes que hice hace muchos años, que estábamos todavía en esa época de entrar en la Unión Europea, y comentaban que en Alemania tú ibas con el coche y el cristal del coche pues estaba limpio, ¿no? Tú vas con el coche por España o por Canarias y está lleno de polillas, de avispas, que son muy importantes para la agricultura, ¿no? Las abejas y todo eso. Entonces, yo creo que hay que volver a intentar, yo siempre tiro, como siempre, de los sabios de la tierra, y los sabios de la tierra son los agricultores que utilizaban pues toda la defecación de los animales, el abono de la caca de la cabra, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso hay que volver a recuperarlo para quitarnos la dependencia del petróleo, y para no metérnoslo en la cadena, porque estamos comiendo mucha porquería y finalmente eso se nota, no solamente en los kilos, que bueno, de eso sabemos no mucho, otros, sí. sino en la salud de las personas. Habla de enfermedades, es verdad, diabetes, celiaquía, alergias. La bueno, cantidad de los niños vamos, es que no solamente la contaminación atmosférica está generando, sino en la alimentación y todos los productos y los nuevos química que nos estamos metiendo y que nuestro cuerpo no reconoce, ¿no? Entonces, el cáncer, que vamos, o sea, todos los días por desgracia conocemos algún caso. ¿Hay una relación demostrada entre la alimentación, lo que comemos y esas enfermedades? A mí me gustaría decir una cosa, y es que hace 2 años ya se reconoció en Francia el mal de Parkinson como una enfermedad laboral de los agricultores por el uso directo de pesticidas, ¿vale? En este caso hubo una batalla de un agricultor que se enfermó de Parkinson después de inhalar unos productos de Monsanto. Ha habido una batalla legal bastante dura, porque evidentemente las multinacionales tienen mucho dinero, tienen mucha presión, pero es cierto que ha salido ganando, y ahora mismo, actualmente está reconocido el mal de Parkinson como una enfermedad laboral de los agricultores. A mí todo esto me suena a como cuando nos decían, los móviles, la radiación de los móviles no hace nada. Hasta que no lo demuestres que es negativo, entonces no vamos a dejar de usarlo. Cuando es incierto, tenemos que primar el principio de precaución. No vale, demuestra que es malo, no, demuestra tú que es inofensivo. Y respecto a lo que comentábamos antes, es cierto que los estudios que se están haciendo antes de poner un alimento en el mercado, tanto si se trata de alimentos con pesticidas, con herbicidas, con transgénicos, etcétera, no son fiables. Incluso estaba yo leyendo justamente anoche cómo para analizar un producto, un fitosanitario, el otro día, por ejemplo, me quedé sorprendida porque yo, que vengo de Tenerife, donde hay mucho verde y mucha hierba, pues allí es normal ver echar glifosato, Roundup se llama el compuesto, el nombre comercial del glifosato, que es un herbicida muy potente, prohibido en muchos países. Y hay una campaña muy fuerte en toda Canarias para eliminarlo de las vías públicas, en las puertas de los colegios. En la puerta del colegio de mi hija lo estaban poniendo. Y me quedé sorprendida cuando en una rotonda, ayer mismo, en Ampuyenta, vi que había gente, personal del Cabildo, preparado con sus máscaras, echando algo evidentemente peligroso. Entonces yo pensé, no me puedo creer que se esté poniendo herbicida en Fuerteventura, cuando además para la poca hierba que sale, que es la única oportunidad que tienen los insectos, las abejas de polinizar, pues dejemos que salgan las margaritas, cuando además no hay ningún efecto negativo en que salgan, y sí hay mucho efecto negativo en que los pongamos. Esto no lo digo yo, esto está demostrado. Entonces, mucho cuidado con esa falsa inocuidad de si está en el mercado, ¿no? Si es un medicamento que está ahí, o si es comida que está en el supermercado, no me puede hacer daño.
Los intereses que están ahí no son los de la salud, son los Claro, económicos. ¿no? Además, hay un dato, a ver si lo tengo por aquí, hablando de intereses, solo 10 multinacionales, 10 empresas son las que controlan el 70% del mercado de los transgénicos. O sea, que está en manos de unos poquitos, que esto es como el petróleo o la energía que hablábamos el otro día, ¿no? A ver quién no quiere que nadie más entre y, por supuesto, eso tiene que ser un sector que me dé mucho dinero. Relación entre los transgénicos y las enfermedades. Juan, ¿hay algo demostrado? Lo primero que hay que decir es que la evaluación de daños para la salud de un producto en general en la Unión Europea lo lleva a cabo una agencia que se llama Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la cual está altamente controlada por los grandes lobbies de las grandes multinacionales. Nos tenemos que olvidar ya de la idea de que esta gente es independiente, que vela por nuestra salud, etcétera, y que el que produce bombas nucleares, venenos, tóxicos o locuras vela por mi salud. No, esta agencia lo que está es controlada por estas grandes multinacionales. Su filial española, por cierto, también. En ella controlan y mandan Nestlé y Coca-Cola, por ejemplo. Eso te da una idea de cuál es el interés de la seguridad alimentaria de la que hablan, ¿no? Los estudios de transgénicos, antes de ponerlos en el mercado, llevamos años exigiendo que se tengan en cuenta los efectos a largo plazo, por ejemplo, que ocurre después de X años de ingerir este producto. ¿Qué ocurre, como decíamos antes, después de varios meses comiendo solo eso con un ratón, cuando los estudios hablan de unas pocas semanas? ¿Qué ocurre con los efectos indirectos? ¿Qué le pasa a un animal que come otro animal que ha comido transgénicos en el medio ambiente? De todo eso no quieren saber nada. Se hacen estudios a corto plazo, de manera muy local, y sobre esos estudios, que además están secuestrados por las empresas y cuando el resultado no les interesa, lo meten en un cajón y solo hacen públicos aquellos que sí les interesan, porque la propia agencia, Autoridad Europea, no hace estudios, se los pide a las propias multinacionales dueñas de las semillas. Entonces, cuando sale positivo, bueno, ahora sí vamos a darle a la Unión Europea la orden de que apruebe este maíz porque ha salido bien. Y la obligación de demostrar que eso es peligroso, la carga de la prueba, como decía nuestra compañera antes, nos la ponen a los ciudadanos y a las ciudadanas. Es decir, usted cómalo y si pasa algo ya veremos cómo le curamos su salud, cómo retiramos ese producto del medio ambiente sabiendo que los genes son la estructura que tiene la vida para reproducirse y esparcirse y por lo tanto es absolutamente imposible volver atrás. Pero es que eso es absurdo. El principio de precaución dice lo contrario. No se ponga en el mercado ninguna invención en tanto en cuanto no se ha demostrado fehacientemente su inocuidad. Y aquí dicen, yo lo pongo porque tengo algún pequeño estudio que dice que todo va bien y ya veremos cuando pase algo. ¿Se ha demostrado ya efectos sobre la salud? La respuesta es sí. ¿Los transgénicos matan ampliamente, van a crear un genocidio de la humanidad? No. Yo creo que hay que ser alarmista en ese sentido. Pero que dañan a la salud de las personas es una cosa absolutamente evidente. El año pasado, el año 2012, el señor Seralini, un científico francés, consiguió producir de manera independiente un documento demostrando que un maíz de la multinacional Monsanto vinculado al herbicida glifosato que decía nuestra compañera antes, producía tumores gravísimos en ratones y bueno, etcétera. Este señor le han machacado, le han atacado e incluso la propia revista científica en la que publicó, presionada por la multinacional Monsanto, ha retirado el informe científico y como un Judas científico ha mirado para otro lado diciendo ya no reconozco, cuando un año antes todos los mecanismos de evaluación de esa revista aceptaron el informe, dijeron que era bueno y lo publicaron. Por lo tanto, daños por la salud, hay cosas, pero es mucho más lo que no sabemos que lo que sí sabemos. Y yo, como consumidora, como consumidor, como ciudadana y como ciudadano, solo quiero comer aquello que se demuestra que me va a hacer bien y no mal, y no aquello que hay una cierta incertidumbre como menos. Por lo tanto, habiendo alimentos ecológicos, sostenibles, sociales, locales, habiendo, como decías tú, hierbas, plantas, flores, cosas preciosas, ¿por qué hay que machacarlo todo? ¿Por qué hay que matarlo todo? ¿Por qué ir a comer cosas que porque supuestamente me cuesten unos céntimos menos voy a comprarlas? Es que realmente no cuestan menos. Antes lo decías, Carmelo. Es que si analizas la calidad nutricional real de un alimento transgénico o de uno ecológico, el ecológico gana por goleada. Luego que cueste unos céntimos más, es que ¿qué estás pagando? ¿Agua, venenos o un alimento de verdad? Estás invirtiendo en ti, en tu futuro. ¿Cuál es el precio de un cáncer? Así, ¿hay alguna comparativa, Carmelo? Lo digo porque al final muchos de los que nos están viendo están preguntándose por el tema económico, el bolsillo y hoy más que nos preocupa tanto. Una compra normal en un supermercado al uso y una compra normal en una tienda como la tienda natural, una tienda que se dedique a productos ecológicos, ¿qué porcentaje de diferencia de precio puede haber? ¿O depende del producto?
Es complicado. Yo no tengo No hay estudio. no tengo una comparativa. Bueno, no me he preocupado de hacerlo tampoco. Es decir, no he hecho una comparativa. Porque Entonces, ¿qué cuesta un paquete hay de diversas. espagueti? Unos espaguetis te cuestan €1,62 o algo así. Me parece que hay unos luego más te puedes económicos. Hay comprar algunos. El medio kilo. Sí, un medio kilo de espaguetis. Sí. Puedes contar desde 60 verdad. también, claro. Claro. Te encuentras en el súper con un paquete de Dependerá espagueti de de 60 la- céntimos, habrá que ver cómo es el Exacto. espagueti. Y también los hay de 3 euros en el Exacto, supermercado. exacto, me imagino que Claro. hay diversas. Yo creo que, bueno, no sé si me meto en Sí, algo sí, lo que quieras. fuera de la pregunta que estabas haciendo. El tema de los transgénicos creo que no se ha dicho, es decir, la dependencia que supone para un pueblo, para unos agricultores, es brutal también, porque es patentar, creo que es así, ¿no? Es una patente, es como utilizar y esclavizarte en sí. La agricultura está esclavizada de una compra de semillas, que eso yo creo que es otra de las partes que tiene, al margen del tema de la salud, el tema de la economía de los sitios. Yo creo que he leído sobre situaciones en determinados países que los agricultores han dado la vuelta, se han dado cuenta que estaban metidos en un círculo en el cual era comprar y al final no salías de la miseria en la que estabas metido y de trabajar para determinadas multinacionales que te venden unas Sí, semillas y porque que tienes también luego ellas que volverla controlan a el comprar. 70% del mercado mundial de semillas. Entonces, Tan poca lección tiene el agricultor. Hay agricultores que han vuelto a recuperar las semillas propias de los sitios, que es lo recomendable, las semillas, a conservar las propias semillas que están ya adaptadas a los sitios, a los determinados terrenos. Después de muchos años se van adaptando y van siendo más productivas. Entonces, eso yo creo que es importante que lo sepan, que lo valoren. Cuando una persona está comprando algo, está contribuyendo no solo a su salud, sino es la diferencia. Están contribuyendo a la economía del lugar, al bienestar en sí de toda la población y en sí del planeta en sí también, porque Y a en el mantener grado la que pueda cultura, ser. Digo, y a mantener la cultura de ese Correcto. sitio, ¿no? Si perdemos la relación con nuestro medio, perdemos todas las manifestaciones culturales que hemos ido generando durante miles de años, por ejemplo aquí en Canarias, en relación con nuestra tierra, con nuestro mar, con nuestro medio natural, eso también se pierde. Y es lo más fácil, ¿eh? Pero Y lo que eso ha es costado una miles de años en riqueza- ganar se pierde en 2 días. Una claro. riqueza inmaterial que no se recupera, ¿no? Carmelo, ¿qué se produce en Fuerteventura? Porque ya una vez hicimos una tertulia con mujeres que trabajan en el campo y venía Lidia de Pájara, por ejemplo, además nos regaló una caja riquísima, todo de productos que cultiva ella. Ella la verdad que se tuvo que buscar otro trabajo porque es que era imposible el tiempo que le quitaba eso y lo que ganaba no le daba para sustentar su hogar. Pero, ¿qué encontramos producido en Fuerteventura? Porque también hay un mito y es que aquí no se cultiva nada, ¿no? Porque vamos al mercado de la biosfera y vemos como cada vez hay más productos también. Exacto, yo creo que aquí se puede producir, lo que pasa es que es cuestión de impulso también y de intentar, a quien corresponda también, el que se den unas circunstancias más idóneas. El tema del agua, por ejemplo, es una ayuda, pero el tema hay muchas cosas que hacen que la gente no pueda dedicarse 100%. Ahora mismo ha habido una subida con la situación que hay, ha habido una forma de escapar hacia esa pequeña autosuficiencia y se consiguen cosas. Productos, no lo que yo quisiera, porque fruta, por ejemplo, aquí es complicado en la época del año, pero tomates, hay un agricultor que tiene un cultivo intensivo de tomates ecológicos, pero a gran escala, es decir, produce y vende a través de cooperativas, los exportan y tal, y de eso nos surte a nosotros, o vende a Lanzarote, vende a diferentes sitios. Hay gente que se dedica, yo qué sé, más a hierbas, a lechuga, a calabacín. La producción no es lo suficiente. Ahora mismo tenemos problemas, estamos en un proyecto que hay en un colegio comedor escolar ecológico y ese proyecto está teniendo pues, ciertas dificultades. Pero yo creo que en un momento determinado, si hay una posibilidad clara de que sea una colocación fácil de la producción, la gente se anima más, porque no tenga que estar luego moviéndose a vender allá en el otro lado. Entonces se está trabajando, hay un colegio ahora mismo que está llevando a cabo la experiencia, se ha empezado con un porcentaje de producción de la isla, el resto se trae a lo mejor de Lanzarote, de Gran Canaria, para llevar, pero es una experiencia que es muy interesante, que se ha mantenido y se está manteniendo y
Y el próximo curso esperemos de que ya la gente se anime. El primer año siempre cuesta un poco más. Y es la forma de que los agricultores, de que los agricultores produzcan más, se animen a producir más, porque uno de los problemas es la colocación de las cosas, que si tú estás produciendo y luego tienes que... Yo siempre pongo el ejemplo de alguna isla que tiene una forma de cooperativizar, de coger toda la mercancía y encargarse de colocarla, la hace desde una institución. Eso es una parte positiva, es una parte que hace que tú te puedas dedicar a cultivar. Claro. Y otro se dedica a comercializar. Y otro se dedica, porque es que puedes comercializarlo con los cercanos, los clientes más cercanos que puedas tener, vecinos. Pero cuando produces algo más para realmente poder vivir, tienes que buscarte o colocar un mercadillo, que es dejar de producir para ir a ponerte en el mercadillo. Y es un sin vivir, porque al final no tienes un tiempo para el ocio, para también. Y la carne, que somos tan carnívoros todos, todos no, hay gente que es muy carnívora, también tienes carne ecológica, ¿no? Aquí. Sí, viene algo de producción ecológica, no es mucha la producción que hay en Canarias, pero ahora mismo se produce carne ecológica en El Hierro. Mercahierro produce, yo estuve con el señor de allí, es espectacular el ver los animales pastando en unas cercas que tienen, y es una diferencia de carne. Es el único un ganadero ecológico que yo conozco de ganadería de vacas, sí. Y después ahora, hace poco, acaba de empezar a producir en Gran Canaria un chico el pollo ecológico también. Que hay una diferencia exagerada. Que los pollos además quizás sean los porque comen millo, ¿no? Son los grandes, quizás el producto así que me suena que más inflado está, el color tan irreal, ¿no? La carne, claro, lo que decías tú antes, al comer el millo transgénico... Sí, así es. Es verdad que el pollo come mucho millo, pero el millo está hoy también, el millo transgénico está en el conjunto de la ganadería, el cerdo y la vaca también comen millo. Pero estaba escuchándote y me acordaba, ayer me prestaron una bicicleta y estuve circulando por la isla y me producía dolor y indignación ver gavias que están siendo destruidas para construir más edificación, sustituir tierra fértil, sustituir un aval histórico que proviene de hace cientos, miles de años y que podría darnos soberanía, ¿no? La soberanía no solamente energética, sino también la alimentaria, y que sin embargo se van a convertir en más hormigón, en más emisiones de CO2 en lugar de un modelo de agricultura que capta CO2, que es el modelo ecológico. Yo pienso que en una isla como es Fuerteventura, en 2014, destruir una serie de gavias, como había ayer, para construir más edificios, más hoteles, más turismo, etcétera, es no solamente una aberración ecológica, sino me parece una inmoralidad desde el punto de vista de qué le estamos dejando a quienes nos van a seguir detrás de nosotros, o es que creemos que somos la última generación en el planeta. De todas maneras, sí que hay que decir que, por ejemplo, el Cabildo hace una labor en mantener gavias, el problema es que no hay quien las cultive. O sea, gavias hay, pero no hay quien quiera trabajar la tierra porque es muy costoso. Pero las gavias hay que cultivarlas si llueve. Si no llueve, si llueven las gavias, entonces se puede plantar papas, legumbres, tal, pero si no, hay que dejarlas que son bonitas y alguna flor o siempre crece algo salvaje. Y la ulaga, a mí me encanta la imagen que tengo de la butarda uvara comiendo las hojitas de la ulaga. Y luego también el espino, que da unos tomatitos rojos chiquititos. La butarda se pone ciega de esos tomatitos, ¿no? En primavera ahora, en esta época, si consigues ver alguna butarda, porque son totalmente miméticas con el paisaje, pues están alimentándose y poniéndose ciegas de ese tipo de comida. Y yo creo que hay que... me ha quitado todas las palabras Juan Felipe, pero vamos, que me encanta el tema de proteger las gavias. Tenemos que conservar las gavias sea como sea, ni quitar un metro más de gavia. Y luego hay una cosa que dice Juan Miguel Torres, que a mí me gusta mucho como edafólogo, que es conservar la fertilidad del terreno, y es los trastones, ¿no? Hay que hacer los trastones, que son los montículos, sin quitar la tierra fértil que tiene la gavia.
Y entonces siempre él dice, hay que tener cuidado cuando se hace una gavia para no quitar esa tierra fértil que es la que realmente va a hacer que salga para adelante esa legumbre, ¿no? La lenteja majorera, el garbanzo majorero, que es más chiquitito, ¿no? Siempre hay unas peleas Chícharo. ahí. El chícharo, pero por ejemplo entre la lenteja de Fuerteventura y la lenteja de Lanzarote, yo me quedo con la lenteja majorera, que es más chiquitita y tiene un sabor exquisito. Y ahora que se lleva tanto el tema de la gastronomía, que se vende tanto, bueno, que hay gente que viaja solamente por comer, ¿eh? Y bueno, pues disfruta, y la verdad es que los platos se han convertido en una obra de arte, ¿no? Yo cuando voy a algún sitio de estos... Da pena comérselo, ¿no? Sí, que tienes en el plato ahí una exquisitez, pero que es tan bonito que es un cuadro, y dices, ay Dios mío, que lo voy a romper, pero luego te lo metes en la boca y disfrutas. Y bueno, pues toda esta gente está aprovechando, por ejemplo, ahí Casa Marco, él está buscando siempre alimentos de la tierra, siempre está, voy a ver si encuentro esto para hacer el plato más bello, y luego más rico, ¿no? Sabroso, claro. Y más sabroso. Entonces yo creo que hay que disfrutar y aprovechar toda esa sabiduría que hay, esa cultura que hay en los campos majoreros, ¿no? Hablemos de las abejas. Antes creo que alguien las nombraba, no sé quién, porque en los últimos inviernos la mortalidad media de las colonias de abejas en Europa ha sido del 20%. No sé si es un mito o una realidad, ustedes me dirán que son expertos en esto del medio ambiente. Dicen que el día que no haya abejas se acaba el mundo. Las abejas cumplen una función importantísima en la polinización, es decir, sin polinización no se fecundan unas flores a otras, el ecosistema. A mí me hace mucha gracia el otro día, hablando del tema del petróleo, cuidemos la naturaleza, pero bueno, no todo es la naturaleza, ¿no? En este debate que hubo, sino que también tenemos que ver por el ser humano, como si la naturaleza y el ser humano fueran cosas diferentes. Sí. Vamos a ver, como bióloga, es que el ecosistema es uno completo. Todos vimos el Rey León, es un ciclo en el cual estamos todos insertos, desde la abeja hasta el ser humano, hasta la ballena. Entonces el día que entendamos esto, tendremos mucho cuidado con todo. Todas las culturas antiguas sabían esto y nosotros también lo sabemos. Pena es que no estemos enseñándolo bien a nuestros hijos en los colegios y que nosotros hayamos perdido esa conexión con que yo no tengo diferencia en lo que, si le afecta a la zanahoria me va a afectar a mí, porque yo me voy a comer la zanahoria. Si le afecta a las rapaces, me va a afectar a mí. Si afecta a los mamíferos, todos esos tóxicos que metemos en la agricultura, me afecta a mí. Entonces, claro, en una cadena muy delicada, un ecosistema, cuanto más tiempo lleva, más elaborado está. Son un montón de eslabones que funcionan perfectamente. Es maravilloso verlo, es como si ni nosotros podemos hacerlo. Nosotros estamos ahí dentro. Si tú vas rompiendo eslabones, claro, unos son más, ¿cómo se dice la palabra? Más estratégicos que otros, ¿no? Como Canarias, que es estratégica, pues igual pasa con las especies. Hay especies muy estratégicas y la abeja es una de ellas, que se ve muy afectada en este caso por los pesticidas y herbicidas que se echan a mansalva por el planeta. Porque ¿qué tiene que ver el cultivo de transgénicos con las abejas? Es decir, las abejas no comen, como decías tú antes, le ponen pesticidas y demás y no van a poder polinizar ese producto. Digamos que como actualmente solo se cultiva maíz y la abeja no es una planta que en principio, que el maíz no es una planta que sea polinizada entomofílicamente a través de la abeja, digamos, pues el problema no está tanto en el transgénico para la abeja, aunque ya empieza a haber estudios que demuestran que si un maíz que está diseñado para emitir un veneno que mata a una mariposa nocturna, que es una polilla, que es el famoso taladro para el cual supuestamente se ha modificado ese maíz, también va a hacer daño a otros tipos de insectos, a otros órdenes, como el de los himenópteros, que es en el que se sitúan las abejas. Empieza a haber muchos datos ya, pero el problema es más en todo el modelo tóxico que acompaña al transgénico. Se sabe, por ejemplo, que la semilla, tanto transgénica como industrial normal no ecológica, va acompañada de unas sustancias que se llaman neonicotinoides, que son unos productos químicos altamente tóxicos para las abejas.
Ahora mismo la Unión Europea ha conseguido parar 2 neonicotinoides de la multinacional Bayer, pero hay otros 10 ya en el mercado que están afectando a las abejas, de tal manera que el síndrome de colapso de las colmenas, que es como se llama esta enfermedad global de las colmenas, está multiplicándose. Se sabe cuál es la causa, pero la causa es una multinacional que tiene mucho poder y que está sita en Bruselas y que está sita en Berlín, Bayer, BASF, y que a ver quién le pone el cascabel al gato. Por lo tanto, es gravísimo para cultivos como el tomate, que sin presencia de himenópteros, de abejas o de abejorros, no van a dar fruto. Por lo tanto, el propio futuro nos dará el golpecito que nosotros no hemos querido reaccionar a tiempo, porque sin himenópteros, sin abejas, sin abejorros, no vamos a tener alimentos de la mayor parte de los cultivos hortícolas que sí necesitan este tipo de fecundación. El problema es que el golpe llegue tarde, un día no tengamos tiempo de reaccionar. Estás hablando de la industria alimentaria y la estoy relacionando cada vez que hablas de ella con la industria farmacéutica. O sea, esos intereses, ese pongo un producto en el mercado y si dentro de 10 años muere gente por él, pues ya lo retiraremos y nos enfrentaremos a la justicia o llegamos a acuerdos con los abogados y les pagamos unos millones, pero con todos los que hemos ganado seguiremos ganando. Es tremendo, ¿no? Somos como el ser humano, me refiero, como muy vulnerables. Estamos ahora mismo como muy desamparados en ese sentido, ¿o no? Pregunto. Sí lo estamos cada vez más y nuestros gobernantes actuales han optado porque lo estemos de manera irreversible. Europa está a punto de aprobar unos tratados de libre, y digo libre clarísimamente con comillas porque es lo menos libre que hay, libre comercio con Estados Unidos, que van a suponer, por resumirte horas y horas de artículos, de conferencias, etcétera, en una frase, las 4 multinacionales norteamericanas que controlan la actividad política del gobierno de Estados Unidos van a estar jurídicamente por encima de las propias leyes de los estados de la Unión Europea. Una multinacional puede llevar al Estado portugués, al Estado checo, al Estado español a un juicio porque ha tomado una decisión jurídica o comercial que va en contra de sus intereses. Va a haber unos tribunales dentro de ese tratado de libre comercio que van a permitir a estas multinacionales prácticamente bypassear, quitarse de en medio las leyes europeas de protección ambiental y sanitaria. Y concretamente en materia de agrícola, en pesticidas y en venenos y en transgénicos, todos los avances que se han hecho en Europa, que es de alguna manera todavía una isla libre dentro de lo que es el planeta a nivel de transgénicos, van a quedar borrados de la noche a la mañana el día que se firme ese tratado. Ese tratado es un regalo que le está haciendo el presidente Obama a las 4 o 5 multinacionales, entre ellas Monsanto, altamente vinculada con la actividad política de Estados Unidos desde la guerra del Vietnam, los PCBs, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no solamente somos vulnerables, sino que estúpidamente seguimos dando pasos para ponernos más en las manos de esta industria, que tú decías, es la misma industria que la farmacéutica. Es Bayer, es BASF, es Novartis, es Pioneer, es Monsanto, que tiene su sección farmacéutica. Es la misma industria, la del medicamento, la de los venenos de la agricultura y la de los transgénicos. Bueno, llegados a este punto y teniendo ya claro, más o menos claro, pero qué son los transgénicos y todo lo que suponen, sí que me gustaría que ahora supiéramos cómo sabemos. Cuando vamos a un supermercado, vamos a la tienda natural, evidentemente lo sabemos porque están controladísimos y no pueden vender transgénicos, pero si vamos a un supermercado al uso, cuando cogemos un producto, ¿en qué nos fijamos? ¿Hay alguna letra de estas o cómo sabemos que eso contiene transgénicos? Pues realmente las leyes europeas hacen que no exista un etiquetado fiable que tú puedas saber si tiene un transgénico o no. De modo que, igual que sucede con otras muchas sustancias que llevan incluso los productos que están elaborados, ¿no? Que compramos pues una latita con que no sabemos ya ni qué tiene aquello de atún, a ver qué tiene, pues hay un montón de sustancias que no están etiquetadas, no existe un control. De hecho, las leyes europeas, la política agraria común y otras series de leyes respecto a alimentación, lo que están haciendo es jugando simplemente en esta partida a favor de las multinacionales. Estamos el resto, el pueblo, los consumidores, pues jugando en desventaja porque, como bien está comentando el compañero, ahora mismo las transnacionales están por encima de la soberanía de los propios estados, de modo que ellos deciden qué se colocan las etiquetas y qué es lo que no se coloca las etiquetas.
Con lo cual, otra indefensión, José Fernando. Yo quería decir una cosa que respecto a todo lo que estamos hablando, ¿no? Pues hablando de ellos han tenido que demostrar, han demostrado de verdad si son nocivos, etcétera, ¿no? Si son malos para la salud. Y me venía a la mente que realmente lo que sí sabemos, lo que sí está demostrado es lo buenísimos y lo saludables que son los productos de la tierra. Hechos de manera ecológica, hechos de manera tradicional, eso sí están, llevan miles de años de pruebas con millones de personas en todo el planeta, demostrando unos resultados excelentes en salud, en inmunología, unas defensas fantásticas, unos huesos fuertes y todo eso, todas esas demostraciones, todos esos estudios científicos más que corroborados los tenemos con la alimentación natural. Pero sin embargo, ese modelo de alimentos controlados por la gente y para la gente, de agricultores produciendo alimento para otras personas en lugar de máquinas y petróleo para consumidores ciegos que están mirando a otro lado, ese modelo no le da dinero a las multinacionales y a la industria. Ese modelo hace que haya libertad, que haya soberanía, que haya libre intercambio de cultura, de semillas y de datos y no interesa. De ahí que el modelo que interesa es el de patentar, el de controlar y el de casi prohibir el libre. En España actualmente se está a punto de aprobar una ley que prohíbe el libre intercambio de semillas que no pase por un acto comercial si además esa semilla no ha sido patentada y registrada. Es decir, que yo no puedo darte a ti o a ti unas semillas de mis tomates sin que eso constituya una ilegalidad. ¿Quién ha decidido, quién ha escrito esa ley? Creo que sobra responder. Y sobre el etiquetado, solo complementar tu maravillosa explicación. Nos hablan de que esto es futuro, desarrollo, ciencia, progreso, pero para mí el progreso de un ser humano constituye también o forma parte del proceso de transparencia y libertad de acceso a la información. Los transgénicos no son libertad de la información ni en su estudio científico, ni en su producción, ni en su evaluación de riesgos. No son libertad en su cultivo. La Directiva Europea de Transgénicos, que para quien quiere saber un poco más se llama 18/2001, y su ley que la transpone a España, no prevé que los registros públicos que debería, es decir, la directiva sí obliga, pero la ley española no obliga a llevar a cabo registros públicos. Es decir, que quien cultive transgénicos tiene que informar a la administración de que ha cultivado transgénicos, dónde, cómo y cuándo, para que todo el mundo lo sepa y se pueda proteger. Y nadie lo está haciendo en España y el gobierno, por mucho que se le requiere, no interviene para exigir a los agricultores hacer esos datos públicos. No les obliga, es decir, no se sabe quién cultiva transgénicos. Oye, si esto es tan bueno, si esto es tan maravilloso, aparte de comértelos tú y tu familia, a mí infórmame de dónde lo estás cultivando. Y a nivel del consumo, como bien decías, el etiquetado, aunque existe una ley europea de etiquetado, los reglamentos de etiquetado y trazabilidad, en España el mecanismo administrativo que pone en marcha ese etiquetado y esa trazabilidad no se ha puesto en marcha, no existe, de tal manera que nadie etiqueta realmente. Y alguna etiqueta que otra te puedes encontrar de maíz transgénico o soja transgénica, pero donde clarísimamente no te vas a enterar nunca es en la leche, la carne y los huevos, porque la propia ley europea excluye explícitamente la mención a transgénicos en la leche, carne y huevos, cuando realmente la industria ganadera, salvo la ecológica, todo el resto, absolutamente todo, por muy denominación de origen o identificación geográfica protegida que sea, etcétera, es soja y maíz transgénico. Pero la industria fue muy lista. Cuando se hizo la ley, como las hacen ellos, dijeron, no. En la etiqueta, algún maíz, alguna soja, directo sí, pero derivados animales, leche, huevo, carne, que tenga, que sea un animal alimentado con esos, que son todos, que no lo ponga. Esa es la libertad de libre comercio, esa es la transparencia de quienes se dicen neoliberales. Sí, claro, compramos un cartón de huevos, ni siquiera viene nada, porque se supone que son huevos, ¿no? Huevos y ya está. Lo que no sabemos es cómo fueron comidos esos huevos. Sofía, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para evitar que los transgénicos crezcan, sigan creciendo y acaben? Bueno, yo creo que los ciudadanos, yo estaba todo el rato pensando en, me pongo en la postura del consumidor, de ir a, cuando llegué a esta isla se comían los mejores tomates que he probado yo en mi vida. Y ahora yo siempre voy a un sitio, solo se consigue en ciertos lugares. Hay tomates de Iscamanita y no los encuentras ya ese sabor y tal. Entonces hay gente que está recuperándolos, sé que hay gente que está intentando recuperarlos y yo lo que creo es que vivimos en una isla
Y eso, por una parte, es un problema porque nos hace ser periféricos y estar dependientes, pero vivimos también en una isla que podemos autoabastecernos y tenemos lo que siempre estamos hablando, la posibilidad de tener viento, sol, para hacer, desalinizar agua, dar a la agricultura agua y ser nuestros propios soberanía alimentaria. O sea, tenemos unas gavias espectaculares que, como tú has dicho, el Cabildo las está recuperando, sí, y tal, parte del paisaje. pero no las recupera para alimentarse. Yo quiero hacer un homenaje a gente que está como Lidia, como Llopis, como Dulia, como toda una serie de gente que está trabajando en el campo, que es muy duro, pero con un amor y con un cariño y con que a mí ese tomate me sabe a gloria. Y es verdad, las lechugas y sobre todo hay que recuperar también la memoria, que yo siempre te lo digo, o sea, Antonio González, que tiene su Tahona recuperada y que se puede volver a El Millo, hacer gofio allí, ¿no? Toda esa gente tiene esa cultura y nunca le echa veneno ni al vino, ni... Hay que aplaudir a esa gente, hay que homenajearle, hay que ir a sus huertos a comprar las cosas. Porque además es, como decía Carmelo, complicadísimo. Es decir, esos señores tienen una serie de trabas que llegará... Bueno, yo me lo imagino por la noche cuando lleguen a la cama y decir... Mañana mando todo a tomar por saco, me voy a dedicar a otra cosa, ¿no? Porque se les complica mucho. Porque al final... Bueno, y la papa, se me ha olvidado hablar de las papas de Canarias. La papa, la finca de Domingo Martínez Berriel, que también está ahí con la alfalfa que antiguamente había aquí. Todo eso yo creo que es un momento muy importante en esta época de crisis de volver a hacer posible que nos hagamos independientes. Yo creo que estamos hablando en definitiva de la soberanía, no solo alimentaria, sino la soberanía, el que el individuo se sienta mínimamente libre, pero yo creo que ahí está más complicado el tema de... En este trabajo no solo los ciudadanos somos los que podemos hacer todo, es decir, porque al final tenemos que presionar porque hoy día hay una dependencia tan grande, no de los individuos, sino de las naciones, lo que hablabas antes, de los países. Hay una dependencia de las multinacionales, entonces el batallar, como estamos diciendo, no al petróleo, es decir no al petróleo y estamos diciendo sí a otras cosas, es decir, a otras energías que nos procuran una independencia energética, con lo cual se vincula con lo que estabas diciendo, es decir, podemos producir con energía limpia. No vamos a estar dependiendo de que suba el precio del petróleo, de que haya una crisis, no sé qué. Tendríamos una independencia mayor si somos capaces de tener esos recursos que tenemos ahí, de ponerlos a funcionar. Entonces ahí tenemos que participar los ciudadanos, y ya es un poco politizar, pero es que todo es política en definitiva. Es decir, es politizar un poco porque debemos de exigir, los ciudadanos, exigir a esos representantes que vamos a elegir que se manifiesten en el sentido de qué van a hacer cuando estén gobernando, saber qué van a hacer, preocuparnos de qué van a hacer en este aspecto. Van a estar de acuerdo con el tema de los transgénicos, van a fomentar las energías limpias, saber para poder exigirle luego, porque muchas veces no se manifiesta, se quedan ambiguamente, lo dejan en papeles y luego nos enteramos de que no cumplen la mayoría de los papeles. Entonces es cuestión de tener claro que la presión es no solo el apostar a nivel individual, a nivel pequeño, sino como ciudadanos, por estar vigilantes de que realmente se camine en otro sentido, que nos daría una mayor felicidad seguro, porque la sociedad que estamos generando es una sociedad de gente bastante infelices, porque no están completos. Yo estoy seguro de que es mucho más feliz una persona que está en contacto con la tierra y que hace unas cosas que sabe que le está haciendo menos daño que los que no. Está claro. Faina, voy a terminar. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Bueno, yo creo que es muy importante valorar lo que tenemos, valorar Fuerteventura. Pues mi abuela procede de aquí, pero yo soy de Gran Canaria, he vivido muchos años en Tenerife
y pues quiero todas las Islas Canarias y a Fuerteventura llegué hace 6 meses. Venía pensando en el coche, qué amor le tengo yo a esta isla, no sé qué me pasa, y cada día me doy cuenta de cómo muchos majoreros, muchas majoreras no valoran en su medida lo que tienen, la enorme riqueza que tienen desde un punto de vista cultural enorme, desde un punto de vista paisajístico, ambiental, de flora, de fauna, de riquezas energéticas. Cuando hablamos, ahora que estamos hablando de comida, nos hemos tapado con nuestra capa confeccionada por nosotros mismos de pues que aquí no llueve, aquí no hay agua, pues qué pena, ¿no? Como una especie de autolamentación o de asumir pues que simplemente no tuvimos suerte en el reparto, parece ser, ¿no? Cuando no es cierto, porque es verdad que antes llovía más, las condiciones han cambiado, pero estamos hablando que con las energías limpias que tenemos podemos producir toda el agua que queramos. Ahora mismo el agua de abasto para agricultura procede de desalación, pero procede de petróleo, pero es que podría proceder de energías limpias, que tenemos toda la que queramos. Eso significa que tenemos todo el agua que queramos. Pero es que además los tomates, perdona, que decía Sofía, son tan buenos porque son de secano. Exacto, y por eso están tan dulcitos y tan buenos. Una cosa respecto al tomate, el compañero Chano, que es el que tiene esta plantación de tomates maravillosa en ecológico, ha tenido incluso que vender parte de la producción como convencional, por no tener salida, cuando por un lado hay muchos consumidores preocupados por la salud, como ya sabemos, y por otro lado gente queriendo acercarse a la tierra o produciendo ya, que tiene esa dificultad para acercarse. Yo animo a todo el mundo a que se acerque a los agricultores de su zona, a que conozca quién está produciendo y que haga ese esfuerzo de cambiar el hábito de coger el coche, aparcarlo al lado del supermercado, meterlo todo con las prisas porque ahora tengo que ir a coger a los niños y luego pone no sé qué en la tele, y prestarle un poco más de atención, o sea, bajar el ritmo y prestarle un poquito más de atención a lo que comemos, a lo que tenemos alrededor. Y realmente creer que las utopías o estas cosas que se hablan son posibles. Como comentaba antes Carmelo, hace 14 años él estaba predicando en el desierto la alimentación natural. Hoy en día esto está en las agendas políticas de todos los estados. Vale, es verdad que llega un momento en el que hay que abrir brecha, pero que ahora mismo todos y todas somos necesarios, desde el mayor hasta el más pequeño, para construir un modelo diferente de Fuerteventura hacia está claro el mundo. Que es un cambio. Estabas hablando de un cambio de modelo, de mentalidad en todos los sentidos. Juan Fernando, me queda un minuto para terminar. Juan Felipe, pues... Juan Felipe. Te lo tengo apuntado ahora, que me lo apunté antes. Bueno, tienen en común la fe, y fe hay que tener mucha para seguir luchando. Y para dar la enhorabuena a aquellas instituciones canarias que siguen en esta lucha contra un modelo que va a convertir estas preciosas islas en una gran plataforma de producción de una energía que no solamente es dañina y que no va a producir las promesas que nos dicen, sino que va a seguir empeorando el gran problema global del clima, que es el que hace, entre otras cosas, que aquí ya no llueva como llovía antes. Es decir, podemos seguir en esta espiral loca y en esta pescadilla que se mueve la cola, o decir, ya, hasta aquí. Gavias sí, viento sí, sol sí, agricultura sí, soberanía sí, por lo tanto, soberanía alimentaria, pero energética. Las dos van de la mano, una cosa si la otra no existe. Un millón de gracias a los cuatro. Recuerden que mañana, Sofía, la charla, mañana 27, porque si este programa lo ven redifundido, que nos lo suelen pedir, que lo redifundamos, o en internet, que sepan que es 27 de marzo. Sí, mañana jueves en el Centro Bibliotecario en la Universidad Popular, y luego el martes, día 1 de abril, bueno, va a ser una cosa muy especial porque va a ser en el Museo La Silla, de mano de Concha de Raíz del Pueblo. Muy bien, ahí estará Juan Felipe Carrasco hablando sobre lo que hemos estado hablando, sobre los transgénicos. Gracias a los cuatro, de verdad, un millón de gracias. A ustedes también, gracias por haber estado ahí en este programa especial. Recuerden que mañana volvemos, lo hacemos con una entrevista al alcalde de Puerto del Rosario. Tenemos mucho que hablar con él, sobre todo acerca del plan general, que hay mucho follón montado. Hasta entonces, que descansen.